Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema que me fue sugerido: fidelidad a Dios en medio de las crisis, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones. ¿Quién no tiene problema aquí? Levante la mano. Allá la hermana. Allá solamente hay una hermana. Hablamos al final, hermana. Ya yo sé quién es. Pero quisiera que comenzáramos hablando acerca de Dios y su fidelidad como plataforma para luego ver cómo podemos corresponder a la fidelidad de Dios. Por eso el texto que el pastor leyó esta mañana. Y al hablar de la fidelidad de Dios, estamos diciendo, en el caso particular de Dios, que es su lealtad inquebrantable y su constancia que se manifiesta en su carácter, en un carácter que no cambia, que es inmutable, y en el cumplimiento de sus promesas. Sostiene su palabra en el tiempo. Eso significa que Dios es confiable, que Dios permanece fiel a su naturaleza y a los pactos que Él ha establecido. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que queremos mostrarle en esta mañana, quizás a algunos amigos que nos visitan, pero es el Dios el que podemos recordar en esta mañana como hijos suyos, como sus hijos que es. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, sostiene su palabra, sostiene sus promesas, no las varía, no las cambia por las circunstancias que nosotros podamos vivir o por la vida que nosotros podamos llevar. Él permanece fiel. Entonces, quiere decir que Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza eterna, sin importar cuán improbables parezcan sus promesas. Y si recordamos algunos eventos en la Biblia, algunas historias, podemos darnos cuenta que esto es verdad. Aunque parecían improbables algunas de estas promesas que Dios hizo a alguno de estos hombres, por mencionar a alguien, Abraham, parecía imposible que Dios pudiera cumplir las promesas de darle familia, de hacer de él una nación, de que su nombre fuese conocido por todos, y aparte de eso, y lo más importante, que un descendiente de él fuera de bendición para todas las naciones. Podemos ponernos por un momento en ese cuadro donde a los 75 años Dios llama a Abraham y le hace todas estas promesas. Parecían improbables y alguien hubiese dicho: ¿será que Dios no sabe que la esposa de Abraham es estéril? ¿Cómo lo irá a hacer? Es imposible que lo haga. Así es nuestro Dios. Nada en el cielo ni en la tierra pueden impedir que Dios cumpla todo lo que ha prometido a su pueblo a través de Jesucristo. Nada ni nadie lo va a impedir. Esta confianza de Dios o en Dios debería ser un consuelo para nosotros, debería ser de fortaleza para sus hijos, ya que constantemente nosotros estamos fallando al pasar por las pruebas, los sufrimientos, pensando que Dios se olvidó de nosotros. Muchas veces pensamos: Dios se olvidó de nosotros. Parece que se mudó de barrio, de urbanización, de país. Parece que está obrando en otros lugares. Pero no, Él está allí. Él es fiel. Él tiene sus propósitos. Por eso leíamos allí en número 23, 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Él no es hijo de hombre, Él no es como nosotros. También en Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta qué? 1000 generaciones, 1000 generaciones. El salmista en el Salmo 119:90 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste por eso, porque tú la afirmaste. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a la humanidad. Y Dios es fiel,
No permitirá que sean tentados más de lo que pueden soportar. Al contrario, cuando sean tentados, Él también les dará una salida para que puedan resistir. Ese es nuestro Dios. Pero como el tema se trata de nuestra respuesta a Dios, de nuestra fidelidad a Dios, entonces tenemos que definir que la palabra fidelidad, los sinónimos son lealtad, constancia, confianza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en nuestra confianza, en nuestra fidelidad a Dios? ¿Cómo nos movemos en medio de las circunstancias, en medio de los conflictos, en medio de las pruebas y las dificultades? Una definición de fidelidad a Dios es la siguiente. Fidelidad a Dios es una lealtad firme y un compromiso inquebrantable hacia Dios, hacia Él, que implica confiar en Él, amarle en todas las circunstancias, obedecer su palabra y vivir de acuerdo a su justicia. ¿Será que estamos viviendo así? Porque no se trata de palabras, no se trata de decir yo soy fiel a Dios, yo voy con Dios hasta el final, porque no es así tan sencillo. Vemos que allí a las faldas del monte Sinaí, cuando Dios habla a Moisés en relación a los mandamientos, Moisés fue a hablar con el pueblo y el pueblo ¿qué dijo? ¿Recuerdan? Todo lo que Dios nos mande hacer, eso haremos. No habían pasado 40 días cuando ya estaban violentando su palabra. No permanecieron fieles a Dios ni siquiera por 40 días. Entonces, la fidelidad a Dios, nuestra confianza en Dios, se manifiesta en nuestra vida diaria. Se manifiesta con la fe y la confianza en sus promesas y la constancia en la práctica de la fe, incluso en medio de las dificultades, en medio de los conflictos, en medio de la crisis. En el caso particular nuestro, como venezolanos, como creyentes, estamos viviendo dificultades. Todos estamos enfrentando dificultades en la vida, en la familia, en el trabajo, en el ministerio, como país, como nación. Estamos viviendo en medio de conflictos, de luchas, de pruebas, de dificultades. Todos somos seres humanos que vivimos situaciones no deseadas, enfermedades, por decir algo. Hay que enfrentarlas, hay que enfrentarlas. Ahora, ¿cómo las estamos enfrentando? ¿Solos? ¿Será que solos podemos? ¿Será que podemos hacer frente a las enfermedades, a las necesidades económicas, a ese tipo de situaciones? ¿Lo podremos hacer solos? ¿Será que podremos hacer la obra que queremos hacer, como cantábamos esta mañana, hacerla solos? ¿Será que es fácil hacer la obra de Dios? ¿Será que es fácil ir a los no alcanzados, ir a los barrios, ir a las comunidades en medio de lo que vivimos hoy, donde hay hambre, hay necesidad, hay gente carente de afecto, hay gente que necesita orientación? ¿Será fácil? No es fácil. La manera como enfrentamos estas dificultades y los resultados que se obtendrán dependerán de a quién estamos mirando, en quién estamos creyendo, confiando, en quién está nuestra esperanza. ¿En quién está tu esperanza, hermano? ¿En quién estás confiando? Y ese viene a mi mente muchos textos, pero a Jesús en Juan capítulo 15, ¿recuerda lo que dijo? ¿Separados de mí? ¿Será que estamos pensando en Dios en medio de las dificultades? A veces suele ocurrirnos, y nos pasa todo, que tenemos un problema o una necesidad y corremos a personas para hablarles de nuestro problema, buscando soluciones. Y cuando se nos cierran todas las puertas es que recordamos que allá arriba, que en medio nuestro, que con nosotros está el Dios Todopoderoso que nos puede y nos quiere ayudar.
Y creo que va a depender de la intimidad que tengamos con Él, saber que a quien debemos acudir inmediatamente es a Dios y está en todo lugar, está con nosotros y que nos quiere ayudar. Las palabras o conceptos creer, fe, confiar, confianza son con frecuencia usados indistintamente en las Escrituras. Y sabemos que la auténtica fe se basa en la verdad de Dios, en su palabra, no en sentimientos. Por eso tan importante es que estudiemos la Escritura, que la conozcamos y que la vivamos. Es muy importante todo ello. Entonces, enfrentamos crisis, dificultades económicas, enfermedades físicas, mentales, espirituales, existenciales, relacionales, familiares, sociales, políticas, ministeriales. Vivimos constantemente enfrentando este tipo de situaciones. ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿A quién vamos a acudir? ¿A dónde corremos? El salmista se hizo una pregunta interesante y se dio la respuesta. ¿Recuerdan en el Salmo 121, versículos 1 y 2? Él dijo, alzaré mis ojos a los montes. Y se preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y a la vez se responde y se dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En estos días nosotros acudimos a un evento y donde teníamos que presentar un reporte de la situación de nuestro país. Cómo vamos en la obra misionera. Todos los países que estaban allí debían hacer lo mismo y todos presentaron su reporte. Fuimos los penúltimos en hacerlo. Y presentamos nuestro reporte de lo que Dios está haciendo en nuestro país a pesar de las circunstancias, a pesar de las carencias, a pesar de los conflictos, a pesar de eso que acabo de decirles, que lo vivimos cotidianamente, ese problema para ir a los lugares de ministerio y hacer la tarea que Dios nos ha mandado a hacer. Pero buscamos salidas, cómo hacer, cómo permanecer allá en la comunidad, haciendo lo que hay que hacer. Y presentamos nuestro reporte de los avances que hemos tenido en este último tiempo. Y al finalizar, un hermano se me acerca y me dice, hermano, ¿qué pasó? Pensamos que ibas a hablar más de la situación del país, de la situación política. No, nosotros no hacemos eso. Queremos exaltar y glorificar la obra de Dios, no la obra del enemigo. No queremos detenernos en los problemas. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que aún en medio de los conflictos avanzar, hablar de lo que Dios está haciendo. Y si hemos estudiado la Biblia, todos esos personajes que Dios usó en el Antiguo Testamento, así como la iglesia y los hombres que Dios usó en el Nuevo Testamento, enfrentaron situaciones iguales que las que nosotros enfrentamos hoy, pero nunca se detuvieron. Y de ello quiero hablarles en esta mañana. Entonces, estos ejemplos de los cuales vamos a hablar son seres humanos iguales que nosotros. Ellos experimentaron situaciones de diferentes índoles, pero se mantuvieron firmes confiando en la fidelidad de Dios y ellos también se mantuvieron fieles a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ellos conocían el carácter de Dios. Ellos conocían las promesas, ellos conocían los pactos de Dios y ellos sabían que Dios es fiel. Y como dicen las Escrituras, la Biblia dice también que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece. Dios no va a cambiar porque nosotros no entendamos. Dios no va a dejar de estar con su iglesia porque andemos así un poco extraviados o desenfocados. Él siempre va a permanecer con nosotros. Esas historias de las cuales les voy a hablar en esta mañana nos inspiran y nos ayudan a avanzar. Nos desafían a mantenernos fieles y leales al Cordero de Dios. Uno de esos ejemplos que puedo mencionar y compartir con ustedes es el ejemplo de Job. ¿Ya? Job era un hombre con una vida llena de bendiciones y prosperidad, ¿verdad que sí? Los que hemos leído el libro de Job,
Era un hombre próspero, lleno de muchas bendiciones, con una hermosa familia. Pero un día llegaron a su vida una serie de tragedias. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció y su salud se deterioró rápidamente. ¿Qué hacer en medio de un conflicto y vivir una circunstancia como esta? ¿Qué nos enseña? ¿Qué pasó con Job? A pesar de todas esas pruebas, Job se mantuvo firme en su fe. Él sabía en quién había creído. Y más adelante sabemos que él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. He podido experimentarte en medio de la circunstancia. Dios quiere que aprendamos de las cosas negativas que tenemos que enfrentar, que tenemos que vivir. ¿Cómo vamos a hablar del poder y la misericordia y el amor de Dios si no pasamos por esas circunstancias? Son lecciones aprendidas que nos ayudan a vivir y que sirven para animar y estimular a otros de las experiencias que hemos vivido con nuestro Señor. Él tenía algunos amigos como los tenemos nosotros también. Sin embargo, esos amigos dudaron de Job. Dudaron del amigo. Sugirieron que lo que estaba viviendo Job era un resultado de pecados ocultos en la vida de este hombre. Y a veces escuchamos al enemigo, a veces escuchamos al diablo. A veces escuchamos a los amigos que son usados por el enemigo para seguir aplastándonos y seguir allí pisoteándonos. Pero Job persistió en creer. Se mantuvo firme en lo que había creído. Por eso Dios se reveló a Job y mostró su incomprensible grandeza y sabiduría. Después de esa experiencia, Dios restauró la vida de Job, duplicó sus riquezas y lo bendijo con una nueva familia. Había muchas lecciones. Él aprendió muchas lecciones en medio de lo que vivió en esos momentos oscuros. Su fe y su confianza en Dios se convirtieron en un verdadero tesoro, en un maravilloso tesoro. ¿Qué podemos aprender de la historia de Job? ¿Qué podemos aprender para vivir en nuestra realidad? Podemos aprender a confiar en medio de situaciones desesperantes, porque no fue fácil lo que vivió Job. ¿Se imagina perder 7 hijos así, de una sola vez? No fue fácil. Job siguió confiando en Dios, se mantuvo fiel a Dios. Y por eso Dios le honró. Dios honró su perseverancia, Dios honró su fe, su confianza, lo restauró, dándole todavía mucho más de lo que tenía. A veces terminamos tirando la toalla a mitad de camino, a mitad de pelea, lanzamos la toalla y nos damos por vencidos. Tenemos que persistir, tenemos que luchar. Dios nos ha dado la victoria es nuestra. Pero tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que ser valientes. Dios estaba preparando a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. No temas, no desmayes. A todos nos ocurre. ¿Por qué Dios le habla así a Josué? Porque es normal que los seres humanos, que nosotros nos sintamos a veces sin fuerza, batallamos y llega un momento que ya no tenemos fuerzas. Dios sabe, Dios nos conoce. Por esto nos alienta con esas palabras, con estos testimonios. En Génesis capítulo 37, a partir del capítulo 37 de Génesis en adelante, encontramos una historia. La historia de José, el soñador. Uno de esos 12 hijos de Jacob, quien tenía sueños especiales, pero esos sueños le trajeron muchos problemas, ¿cierto? Les trajeron muchos problemas. Sus propios hermanos se enojaron, se llenaron de celo con él, contra él, y lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. José tenía muchas razones para hablar mal de Dios, tenía muchas razones para proferir palabras y decir cosas feas.
Pero José no se dejó amargar por esta situación. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿O qué hacemos nosotros cuando uno de nuestros propios familiares habla mal de nosotros por ser creyentes? ¿Qué hacemos? Algo tan sencillo. No fue lo que vivió José, ser vendido como esclavo, lanzado en una cisterna, en un aljibe, en un hueco, porque la idea era matarlo, era deshacerse de él. Aquí vemos a José lejos de casa, pero fiel y sirviendo a Dios. Y es interesante que cuando estuvo en la casa de Potifar, como esclavo, dice la Escritura que Potifar vio que Dios estaba con José. ¡Wow! Un esclavo. ¿Qué conocimiento tenía Potifar como para sacar cuentas y decir, wow, Dios está con él? Y recuerdan que lo mismo ocurrió cuando estaba en la cárcel, preso por algo, por este delito de tratar de ultrajar a la esposa de Potifar. ¿Sí? ¿Trató? ¿Fue verdad? Una mentira. Él pudo defenderse, pero él era un esclavo. Él confiaba en Dios. Tenía su confianza en Dios, atravesando este conflicto, atravesando esta circunstancia. Era un esclavo y fue encarcelado injustamente, pero aún así no perdió su fe en Dios. Se mantuvo firme, recordando los sueños que Dios le había dado. Luego de varios años sabemos que José terminó interpretando los sueños del faraón y fue ascendido de ser un delincuente, un preso, a ser gobernador de Egipto. El segundo al mando allí en esta poderosa nación. Entonces, cuando llegó el hambre a la tierra, su familia llegó a Egipto en busca de alimentos. Y allí se encontraron con José. Vieron a José que había llegado a ser un gobernante poderoso. Todos los desafíos que tuvo que enfrentar José fueron parte del plan de Dios para salvar a su familia y a su pueblo del hambre. Pero Dios también, recuerdan que había una promesa y Dios estaba preservando, Dios seguía trabajando en la promesa que había dado a Abraham. Y llegaron 70 de ellos allí a Egipto posteriormente a esto. Entonces, sus sueños cobraron sentido. Y todo el sufrimiento que José vivió contribuyó a la liberación que Dios hizo de la nación de Israel. Como José, también debemos permanecer fieles y confiados, incluso cuando surjan circunstancias difíciles como las que vivió José. ¿Sí o no? ¿Quién ha vivido situaciones como la que vivió? A veces alguien dice algo de nosotros y ya queremos nombrar abogados y llevarlo a las autoridades y defendernos, porque yo tengo que defenderme, porque yo tengo que dejar clara mi situación. ¿Sí? Él soportó, porque confiaba en su Dios. Sabía que Dios era su justicia y que Dios le iba a hacer justicia. En el libro de Números, capítulo 13, versos 25 a 33, encontramos un nombre de un hombre llamado Caleb. ¿Recuerdan a Caleb? Caleb era un valiente, era un hombre consagrado a Dios, era un hombre perseverante. Ojo, Caleb era uno de esos 12 príncipes que fueron tomados de cada uno de las tribus, de las 12 tribus Dios dio la orden que se nombrara uno de esos príncipes y fueron de esos 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida para inspeccionarla, para ver cómo era. Entonces la tarea que ellos tenían era ir, observar, traer muestras, porque era necesario ver qué era lo que había allí, cómo era la cosa, cómo era la tierra que Dios había prometido. Todos vieron lo mismo, pero solo Josué y Caleb regresaron a Moisés con un reporte positivo. Ellos vieron, ellos confiaron en lo que Dios había dicho.
Mientras los otros 10 espías se enfocaron en los problemas, en las dificultades, en los gigantes, en las ciudades amuralladas, y empezaron a imaginarse cosas como que somos ante ellos como langostas, insignificantes. Josué y Caleb estaban viendo diferente. Ellos estaban viendo diferente. Entonces, ellos, Caleb y Josué, se expresaron allí. Dice el verso 30 que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí vivimos una circunstancia como país y a veces tendemos a dejar que la depresión nos domine. Y empezamos a darle vueltas, le prestamos nuestra mente a Satanás y él empieza a poner más cosas allí. Aprendí hace mucho tiempo un adagio, un refrán que dice que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. A veces empezamos a pensar y a ver, y eso nos neutraliza, nos estatiza allí, nos inmoviliza para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Dios ni Jesús nos prometieron que todo iba a ser fácil, ¿verdad que no? Al contrario, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, y nos está diciendo: ustedes son más que vencedores en mí, por mi obra, por lo que yo hice. Él es nuestro ejemplo. Y aquí está Caleb. Él sabía algo interesante. Él dijo: si Dios prometió esa tierra, pues vamos a conquistarla. Basta que Dios lo diga. ¿Qué papel juega la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestras situaciones difíciles? ¿Es nuestra regla para caminar? ¿Son los ejemplos para saber cómo debemos actuar, cómo debemos caminar con Dios? Tenemos que caminar en confianza, pegaditos, como dijo el mismo Jesús. Con Él, porque separados de Él, nada podremos lograr. Entonces, su fe en Dios y su confianza en sus promesas ayudaron a Caleb a permanecer o a perseverar cuando otros se dejaron dominar por el miedo, el temor, los gigantes, las ciudades amuralladas, lo expertos que eran en la guerra, y ellos apenas están saliendo de la esclavitud, no eran tan expertos como los demás pueblos. Por eso Caleb fue uno de los que logró entrar y disfrutar de la tierra prometida. Algo que no lograron los otros 10 espías que, como saben, murieron en el camino. ¿Qué podemos aprender de Caleb? En primer lugar, que debemos enfocarnos en ¿quién? ¿En el problema o en Dios? Debemos enfocarnos en Dios. Debemos enfocarnos en la grandeza de Dios, en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. No lo hay. Él es el Dios del universo. Él es el Dios de la creación. No habrá problema más grande que Él. De Caleb aprendemos entonces también a confiar, a poner nuestra mirada en Dios y no en lo terrenal. No en lo terrenal. Porque si colocamos nuestra mirada en lo terrenal, seremos presa fácil del miedo. Presa fácil del miedo. ¿Estamos dispuestos a fijar nuestros ojos en Él? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo hizo Caleb. Otro personaje del cual podemos aprender es Moisés. Moisés, el líder que fue elegido por Dios para guiar al pueblo y sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida en este largo viaje. Su misión estuvo llena de desafíos. Es como el transitar nuestro por la vida. No es fácil desde que nacemos hasta que el Señor nos llama para estar con Él. Hay muchos obstáculos, hay muchos desafíos, hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Aquí vemos que Moisés tuvo que enfrentar al faraón para que pudiera dejar libre al pueblo de Dios.
Y además de ello, luego de estar libre, el pueblo tuvo que calárselos por el desierto al lugar que Dios les había prometido. Tuvo que enfrentar la murmuración del pueblo, la rebelión de ese pueblo, un pueblo rebelde, desagradecido, que no reconoció nunca la autoridad de Dios. Es interesante que en el Arca del Pacto hay 3 elementos. ¿Recuerdan cuáles son los 3 elementos que estaban en el Arca del Pacto? Uno era la vara de Aarón. ¿Qué más había? Un recipiente con maná. Y lo otro era las tablas de la ley. Esos 3 elementos representan la vergüenza del hombre, la vergüenza de los israelitas. ¿Reconocieron la autoridad de Dios? La vara representa autoridad. ¿Reconocieron a Moisés como autoridad de Dios? Nunca. Le dieron gracias a Dios por el maná, 40 años comiendo comida del cielo. ¿Alguna vez le dieron gracias a Dios? Antes, por el contrario, lo que hicieron fue quejarse. La ley representa los estándares de Dios. ¿Lo cumplieron? Entonces lo que había era murmuración. ¿Quién tuvo que enfrentar todas esas cosas? Moisés. Moisés estaba allí, enfrentando a ese pueblo, al pueblo de Dios. Es un poquito jocoso cuando Moisés está ahí arriba con Dios esperando las tablas de la ley. Dios está escribiendo las tablas y ya Dios sabía lo que pasaba allá abajo. Había ruido allá abajo. El pueblo de Israel ya se había hecho un becerro. Y es interesante a Dios diciéndole, mira, ahí está tu pueblo. Ahora era el pueblo de Moisés porque se estaban portando mal. Tuvo que enfrentarlo. Tuvo que enfrentar todo este tipo de cosas. Pero a pesar de la adversidad que tuvo que enfrentar, Moisés se rindió como líder, desistió como líder. No, él persistió en su liderazgo y él buscaba constantemente la guía de Dios para cumplir el propósito que Dios le había asignado. Moisés nos enseña que incluso en las circunstancias difíciles como las que tuvo que vivir, debemos confiar en Dios y perseverar en buscar su voluntad. Fácilmente Moisés podía extraviarse. Como líder podía extraviarse. Él no era perfecto, pero se mantuvo firme en el propósito de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos una historia muy interesante. La historia de Ana. ¿Recuerdan? La esposa de Elcaná. Era una mujer conocida que conocía a Dios. Porque esa confianza para que nos lleva a ser fieles a Dios es producto de una relación profunda de conocer quién es Dios. Por eso cuando insistimos en conocer a Dios, y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, de su historia. Este libro es la historia de Dios. Esta no es la historia de Moisés, de Sansón, de Abraham. Esta es la historia de Dios. Y debemos estar familiarizados con ellos. Esta mujer, Ana, conocía a Dios. ¿Y sabe qué? Era una mujer querida por Dios también. Dios la quería mucho. Ella tenía un gran anhelo en su corazón. ¿Cuál era el anhelo de Ana? Un hijo. ¿Había algún problema? Y bien serio, ¿verdad? Ana era estéril. Era una vergüenza. Se sentía avergonzada. Se burlaban de ella porque ella no podía tener hijo. ¿Pero qué pasó con Ana? ¿Se fue a su casa, se encerró y se murió de tristeza? No, ella siguió creyendo en Dios. Ella siguió convencida de que Dios podía hacer algo. Es el único que puede hacer. Hermano, ante la situación que estás viviendo, amigo que estás aquí, en medio de la crisis que vives, el único que te puede ayudar es Dios. Y te digo más, es lo único que necesitas. Es lo único que necesitas. ¿Qué hizo Ana? Ana oró fervientemente. Fervientemente oró y oró y oró. Nunca desistió de orar. Nunca. Se mantuvo firme. Ella sabía que el Dios en el cual confiaba era grande, como dijimos, era maravilloso, era fiel, era bueno. Y ella oró insistentemente.
Incluso sabemos que fue mal interpretada por el sacerdote Elí, que al verla orar tan apasionada pensó que estaba ebria, que estaba borracha. La fe de Ana nunca flaqueó. Fue perseverante, confiando en Dios a pesar de su realidad, la realidad. No podemos desconocer la realidad que vivimos. A veces no hay para comprar las medicinas, no hay para la comida. Hay una crisis espiritual, hay una crisis, no hay obreros para la obra. Esa es la realidad. Pero recordemos, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y es interesante que las mismas palabras que el ángel le dijo a Abraham y a Sara, cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89, esa última vez que les visitó, que les dijo que van a tener un hijo, el año que viene yo vengo y tienen el muchacho, Ana se rió por allá, ¿recuerdan? Perdón, Sara. Y entonces el ángel le habló y le dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? Esas mismas palabras se las dijo Dios a Elizabeth, se las dijo a Zacarías, ¿recuerdan? Cuando Zacarías fue a presentar su oficio por su orden sacerdotal, y Dios le dijo, el ángel le dijo que iba a tener un hijo, también su esposa Elizabeth era estéril, la prima de María. Y las mismas palabras el ángel le dijo. Ante la duda, recuerden que quedó mudo por la duda, por dudar. Y el ángel le dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? A los 9 meses, ya Juancito estaba llorando por comida. Dios cumple sus promesas. Aquí está Ana. No flaqueo, hermano, no flaquees. Persevera, sigue creyendo. Sigue creyendo, sigue confiando. Tu Dios no es cualquier hombre. Tu Dios es el único y verdadero Dios, el único en quien debemos poner nuestra confianza. Sigue orando. ¿Qué hizo Dios? Dios escuchó las oraciones de Ana. Y Ana recibió su regalo más preciado, un hijo. Recibió a Samuelito, a Samuel. Y Samuel llegó a ser ese gran profeta de Dios. Deseado, anhelado por Dios. Y Dios se lo dio. De Ana, ¿qué podemos aprender? Aprendemos la importancia de la oración con fe, oración creyendo. A veces, lo digo y le estoy dando apellido a la oración, ¿se dieron cuenta? Con fe, porque a veces oramos y es por salir del paso. Es por cumplir un requisito, pero no porque estamos creyendo, no es porque estamos imaginándonos en nuestra mente, recordando la palabra y lo grande de nuestro Dios. Otra cosa interesante de Ana fue que no permitió que las opiniones de los demás determinaran su fe. Nuestra fe la determina la verdad de Dios, no las opiniones de otro. Amén. Pablo, rapidito ahora porque se me acabó el tiempo. Según yo, aquí lo tengo anotado. Pablo confió en quien lo había llamado, como mencionaba el hermano esta mañana. En el camino a Emaús, allí sus planes y sus proyectos como persona, como Saulo, se fueron a tierra. Y a partir de allí empezó el proyecto de Dios. Dios lo llamó. Él confió en el llamado de predicar el mensaje de Dios a los gentiles. Él fue un misionero incansable. ¿No tuvo que sufrir nada? ¿Todo fue chévere para Pablo? No. En medio del dolor y la persecución, el apóstol Pablo se mantuvo firme. Imagínense sufrir una de las cárceles que sufrió Pablo por el Evangelio. ¿Qué hubiésemos dicho? Bueno, ¿dónde está Dios, verdad? ¿Cómo es que yo estoy predicando el Evangelio de Dios? Estoy cumpliendo y obedeciendo a Dios. Me van a meter preso y Dios no va a hacer nada por mí. Pero él siempre confió. Y no perdió el tiempo pensando cosas, ni dejando que su mente fuera un taller del diablo. No, él estaba pensando en las iglesias que había fundado. Estaba escuchando lo que estaban viviendo esas iglesias. Estaba escribiendo para ellas. Estaba escribiendo para Timoteo. Estaba animando. ¿Cómo es posible que un hombre que está privado de la libertad está animando a los que están fuera? Que si no tienes el contexto de la carta, no te puedes dar cuenta que él estaba animando cuando estaba preso.
Solo Dios lo puede hacer. Resultado de la fidelidad de Dios, de obedecer a Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Y estuvo animando la iglesia. Eran tiempos difíciles, pero la perseverancia y la fidelidad de la iglesia hizo que el evangelio se extendiera a muchos otros lugares. ¿Será que las circunstancias cambiantes que vivimos van a impedir que cumplamos nuestro rol como iglesia? El Señor le dijo y nos dijo, por mi parte, recuerdan en la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y al final dice, por mi parte, Dios dice, por lo que me compete a mí. ¿Qué dijo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, 28, 20, la parte B. ¿Está o no está? ¿A quién vamos a mirar? ¿Los problemas? ¿O vamos a mirar al Señor? Y Él es sabio y nos da estrategias cómo hacerlo. Hermanos, seamos fieles en obedecer su mandato, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Problemas personales, problemas familiares, problemas económicos, enfermedades, problemas en la iglesia, en el ministerio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar ayuda fuera del contexto de la iglesia, de las escrituras de Dios? No. Vamos y estamos resteados con nuestro Dios. Amén. No importa las crisis en las que debamos pasar o las que debamos enfrentar, Dios no cambia. Eso es muy importante para nosotros. Dios no cambia. Sigue siendo el mismo de ayer, hoy. Y está allí para nosotros. Somos sus hijos. Persistamos en creer. Sigamos confiando en Él. Mantengámonos fieles a su palabra. El salmista en el Salmo 119:30. No se sabe quién escribió el Salmo 119. Algunos dicen que David, independientemente de quién lo haya escrito, él dijo, he escogido el camino de la fidelidad. He preferido tus leyes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Decidió caminar en la fidelidad, siendo fiel a Dios. Amén. Amigo que estás aquí, Dios es confiable. Dios es confiable. Quizás todos los demás te han defraudado. Tu familia, tus amigos te han defraudado. Podemos decirte en esta mañana, Dios es fiable. Dios es confiable. Puedes confiar tu destino eterno en Él. Él es tu único recurso. Es lo único que necesitas. No necesitas nada más. Apreciado hermano, en tus luchas, en las dificultades, en las crisis, en los desafíos que tiene, sigue confiando en Dios. Sigue esperando en Él, sigue creyendo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Él va a hacer en su tiempo, a su manera. Él tiene su forma de hacer. Como en los ejemplos que has escuchado, la diferencia estuvo siempre en permanecer fieles, en permanecer esperando siempre en la palabra, en la promesa que Dios había dado. Amén. El pastor me puso en un aprieto. Yo quisiera invitar si hay alguien aquí en esta mañana que reconoce la necesidad de ese Dios confiable del cual hemos hablado, de ese Dios que has estado buscando, ese Dios personal que sabe tu necesidad, que te conoce. Y si estás aquí, quiero decirte que te ama y por eso estás aquí, porque te ama. Y quería que escucharas que Él es fiable. En nadie más puedes confiar. Él nunca te va a fallar. Él es fiel a su palabra. Y si la conoces, si te dispones a conocerla, cada vez que la leas y la estudies, tu corazón se va a ensanchar más. Y tu amor por Él va a crecer página tras página. Y vas a reconocer que Él es sin igual. Si hay alguien aquí en esta mañana, pues sienta la libertad de levantarse si quiere allí. Alguien puede acercarse o puede pasar aquí al frente
Hermano, ahora voy con los creyentes, los hermanos. Hermanos, todos vivimos situaciones difíciles. Todos. La gran diferencia siempre va a estar en quién estamos confiando. Si estamos confiando en que somos buenos, que somos inteligentes, no, yo sé cómo resolver la cosa, eso no nos va a llevar muy lejos. Pero si confiamos en Dios, Él es el Dios de lo imposible. Y Él está, lo más importante es que Él está muy cerca de nosotros para ayudarnos. Está con nosotros y Él ha prometido ayudarnos. Amén. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre. Oramos para que tú hagas tu obra maravillosa en cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces la realidad y nosotros hemos experimentado algo de ello. Quizás los que se han enfocado en los problemas y en las circunstancias que vivimos pueden sentirse débiles hoy, pero es el tiempo de cambiar nuestra perspectiva, dejar de mirar al problema y mirarte a ti, mirar al Dios de lo imposible y confiar en lo que tú puedes hacer. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.